través de los tiempos, en todas las culturas, se conmemora la vida y la muerte. México no es la excepción y este 2 de noviembre vamos a celebrar el Día de Muertos. Pero en Yucatán hay una creencia muy especial que proviene del sincretismo de la cultura maya y la religión católica. Hanalpichán, comida de ánimas. Los mayas creían que el ánima de las vidas, es decir, similar al alma, el pichán de la lengua maya, se quedaba un tiempo después de fallecer con su familia, con los vivos. Por eso ellos le ponían un altar especial dentro de las casas para conmemorar que aún estaba con ellos. El pichán, después de un tiempo, tenía que aventurarse a los 13 niveles del supramundo, o como le dicen, el cielo. Y después, si le iba bien, podía atravesar el Mitnal o Xibalba, el inframundo. Y así, en un proceso de renovación, en un ciclo que no se acababa, los mayas tenían por cierto que las ánimas regresaban. Quiero enviar un agradecimiento muy especial a la página de Cronista Yucatán, de donde provienen estas interesantes historias, y al señor Carlos Evia Cervantes, destacado yucateco. Espero que las disfruten. En una ocasión, un joven del pueblo salió a pasear en la noche del Día de Muertos. Sus padres le habían dicho que no lo hiciera, porque durante esas fechas no es conveniente estar en la calle, muy entrada la noche, pues en las ánimas se lo podían llevar. Pero él, como era muy incrédulo y para comprobar que no era cierto lo que sus padres le decían, salió de su casa un poco antes de las 12 de la noche. De pronto, vio aparecer frente a él mucha gente avanzando como en una procesión. Cada uno de los caminantes tenía entre las manos una vela encendida. Uno de ellos se le acercó y le dio su vela. Además, le dijo que la guardara, pues algún día regresaría por ella. Al día siguiente, cuando fue a ver la citada vela donde la había guardado, se percató de que en su lugar estaba un hueso largo. Cuando contó esto a sus padres, ellos le dijeron que ese caminante que le había dado la vela era una de las ánimas que retornan en los días de muertos. También le dijeron que cuando el ánima volviera por la vela, corría peligro de que se lo llevara al mundo de los muertos, y la única forma de que se salvara es que cuando devolviera la vela tenía que estar cerca de un recién nacido. Sin dudar del consejo, lo hizo como le indicaron. Desde entonces, el muchacho tiene un profundo respeto por el Día de Muertos. La siguiente historia nos dice que un muchacho desobediente fue a atrapar pájaros a pesar de la recomendación de sus padres de que no lo hiciera en estos días de guardar respeto. Al llegar al monte puso su trampa y se acostó a dormir. Soñó que estaba en un lugar lleno de huesos y con color de cementerio. Al despertar fue a ver su jaula y vio que ya había caído un cardenal. Se puso contento y de inmediato emprendió el retorno a su casa, pero de pronto empezó a oír llantos y lamentos. Se dio cuenta que era el ave atrapada quien lo emitía. Muy asustado, tiró la jaula y el pájaro se liberó. Apenas llegó a su casa, se desvaneció y le dio una terrible fiebre. Sus padres tuvieron que recurrir a un ijmen para curarlo, un sacerdote maya. Pero después de esa experiencia, empezó a respetar los días de los finados. La siguiente historia nos cuenta que era un 31 de octubre de aquel año, cuando el abuelo Francisco, ya viudo, quiso ver las almas de los difuntos que retornaban a las casas donde había vivido, especialmente la de su finada esposa Clara. Durante años atrás había escuchado de sus padres y abuelos cómo se podía lograr, pero también se le había dicho que no había que hacerlo. Por la noche, cuando oyó que su perro empezó a aullar, con su paliacate secó las lágrimas que escurrían de los ojos del animal y untó el pañuelo impregnado en sus propios ojos. Algunos dicen que fueron también las lagañas. Seguidamente fue a un lado de la choza para observar hacia el exterior a través de un agujero en la pared. De pronto vio una fila de luces, como una procesión que entraba al pueblo y luego se dispersaba entre las calles. Eran las almas de los difuntos. Una de ellas, que tenía una apariencia de figura blanquecina, se aproximó hacia la casa de su abuelo. Entró y asentó un cirio en la mesa, una vela grande. Dijo que iba a lavar su ropa, mientras Francisco estaba temblando de miedo.
la figura tomó de nuevo el cirio y le dijo al abuelo: ¿querías ver a las ánimas? Aquí estoy. Era el alma de Clara, su difunta esposa. Luego vio bien la cara de su exmujer. Una mitad tenía facciones de carne y la otra solamente era una calavera. El anciano cayó desmayado. Al despertar, oyó aquella voz del más allá que dijo: tienes que pagar este pecado por importunar a los muertos en su visita. Te espero en el purgatorio. Francisco quedó sin habla. Con señas explicó a sus parientes su horrible experiencia. Ellos comprobaron la veracidad de su relato al ver en la puerta la huella roja de una mano. Era la de Clara cuando empujó para entrar. Francisco tuvo fiebre durante una semana y luego, desgraciadamente, murió. El perro aulló 7 días seguidos y luego desapareció del lugar. Solo regresa cada vez que es un 31 de octubre para aullar cuando ve a sus amos. La siguiente historia nos cuenta de un amigo de Junucmá, quien en esos tiempos trabajaba en Chetumal. Me platicó que aprovechando el asueto laboral de esos días, fue de visita a la casa de sus padres, que aún vivían en Junucmá. Había pasado más de un año de ausencia y desconocía los últimos acontecimientos del pueblo. En las calles aledañas rumbo a su hogar paterno saludó a un señor que era un antiguo vecino, y cuando llegó le dijo a su madre: «Madre, acabo de saludar a don Pepito, el zapatero». Y la madre se asustó. «No es posible, hijo. Hace 6 meses que lo enterraron». El susto que se llevó el muchacho lo convenció totalmente de que los espíritus de los muertos regresan en estos días. La siguiente historia es una advertencia que siempre se cuenta en los poblados de Yucatán. La gente por costumbre sale a cazar o a tirar, como se le dice en estos lugares. Pero saben que en las épocas de los difuntos del Janalpichán, cuando está cercana a estas épocas, no deben de salir por respeto a los difuntos. Había un señor, don Arturo, quien siempre tenía buena suerte en la cacería. Decían que tenía la piedra del venado. La piedra te traía mucha suerte, pero no debes de abusar de ella. Llegó el día cercano al Día de los Fieles Difuntos, finales de octubre, principios de noviembre. Justo el 1 de enero salió a tirar en la madrugada, amaneciendo el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos de Janalpichán, de los difuntos. Cuenta que vio llegar un venado muy grande con una cornamenta impresionante. Apuntó y cuando ya lo tenía en la mira, jaló el gatillo. El venado cayó. Se acercó, lo vio y estaba muy contento por lo que había hecho, olvidando el respeto al Día de los Difuntos. Cuando llegó, empezó a hacer su trabajo para repartir la carne. La piel se le hizo muy bonita y la tendió en una casa que tenía afuera. De pronto, cuando amaneció, al día siguiente fue a ver esa piel que se le había hecho tan hermosa y notó que ya no estaba. En su lugar estaba un hipil, traje típico de las mujeres en Yucatán, y se puso a llorar porque sabía que ese hipil era el que le había puesto a su madre el día que la enterró, hace varios años atrás. Las leyendas de Yucatán cuentan que los difuntos a veces regresan en forma de algún animalito para estar en convivencia con sus seres amados. Y para finalizar, la última es una experiencia. Me encontraba comprando unas tortas un domingo cualquiera a un costado de la hacienda en la localidad donde vivo. La persona que nos atendía era don Félix, una persona muy amable, quien lamentablemente ya falleció. De pronto, un aire frío se sintió atrás de nosotros, pero no pusimos atención. Mi padre me acompañaba en ese momento. Volteé a un costado porque algo llamó mi atención y escuché unos susurros que se hacían cada vez más fuertes, pero no entendía qué decían. Volteo a ver a mi papá y le digo: ¿lo escuchaste? Sí. Y entonces al preguntar a don Félix también, que si lo escuchó, él dijo que sí. En ese momento pensé que iba a pasar una procesión porque alguien había fallecido. Hay la costumbre en este lugar de que se acompaña a los familiares en una caminata fúnebre de su casa hasta el cementerio y ahí se entierra a la persona. Pensé que en ese momento iba a pasar la procesión, pero no vi nada. Esperé más tiempo y nada, no pasó completamente nada.
Fue aterrador pensar que escuché a la procesión fantasma o procesión de las ánimas, como se le conoce en Yucatán. Y así no tuve más explicación. Espero que les haya gustado las historias. Mi nombre es Luis Domenzain y espero que disfruten del Día de Muertos y del Hanalpishán en Yucatán.